Oh my god. Home at the time, on the remedy see him run. A facial jumping, hunting golden knees high. Your daddy's rich, and your mommy's good looking. So please, little baby. So please, little baby. Don't you cry, don't you cry, don't you cry. Jesus Christ, love you. Every little thing is going to be alright. Buenas noches. Bueno, la predica hoy comienza con Omega. Esa chiquitica que apareció ahí en el video se llama Omega. Mis perras se llaman Alfa, el comienzo, y Omega, que es la hija de Alfa. ¿Qué significa el fin? Son como dos lobos blancos. Ya los conocerán mejor. Bueno, la prédica hoy es bien interesante. La prédica hoy es ¿quién es el diablo? Todos hemos escuchado, por supuesto, del diablo, así como hemos escuchado a Dios. Hay personas que no creen que existen, peligrosísimo. Dicen que esa es una de las principales trampas del diablo. Hacer pensar a los seres humanos que Él no existe. Entonces, ¿qué sucede? Él los puede manipular y las personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están manipulando. Esa es una de las grandes trampas del diablo. Recordemos que el diablo es el engañador, el mentiroso, el traidor, el infiel, la serpiente antigua, el maligno. Son nombres que tiene él.
Recordemos que al diablo se identifica con el número 666, que se dice que es el número de la bestia. Así como Dios es 777, el número perfecto. Así el 666 representa el número de la oscuridad. Pero bueno, ¿quién es el diablo realmente? Se dice que el diablo era un ángel de Dios que era muy bello y era el encargado de la alabanza en el cielo, de la música. Y en un momento dado él se envaneció, se llenó de orgullo y quiso ser más que Dios. Y Dios, pues en su infinito poder, lo expulsó del mundo, del reino de los cielos, y lo envió al mundo, digo. Y cayó aquí, y muchos ángeles decidieron irse con el diablo. Por eso hay ángeles del diablo. De hecho, se dice que los ángeles, la ciudad de los ángeles, fue donde cayeron estos ángeles que fueron expulsados del reino de los cielos. Y por eso ha pasado tantas cosas en los ángeles, y pasa tantas cosas en los ángeles. En los ángeles hay un movimiento muy oscuro, y hay un poder maligno, porque obviamente el diablo tiene un poder que se manifiesta ya de muchas formas. Por muchos años se ha manifestado a través del arte, lamentablemente. El problema no es el arte finalmente es una herramienta maravillosa, sino que lo ha utilizado mucho el diablo para engañar a las personas, para controlar el mundo. Estamos con el cine en Hollywood, y si ustedes miran, la gran mayoría de las personas de las películas de Hollywood, son al servicio del diablo. Y sí, las personas también son al servicio del diablo, porque ellos, muchos entienden, otros no entienden. Hay unos que entienden que Dios existe, que existe el diablo, y hacen pacto con el diablo, ¿no? Vamos a la escritura. Ya hablamos así como a grandes rasgos de quién es el diablo y cómo funciona. Bueno, también lo hemos visto, cómo utiliza la música y cómo las personas hacen pacto con el diablo para recibir fama y riquezas a cambio de sus almas. Imagínense el negocio tan malo. O sea, pierden la eternidad por un momentico que es la vida, ¿no? Los engañan. Siempre las personas, cualquier persona que haga pacto con el diablo ya fue engañado, porque él es el padre de la mentira, así lo llaman, él es el padre de la mentira. Son todos los nombres del diablo. Dios es el padre de la verdad. Y por supuesto, la verdad triunfa sobre la mentira. Nosotros ya ganamos, desde que nos juntamos con Dios y con Jesucristo ya ganamos, el diablo ya está vencido, pero él sigue haciendo su parte. Y aquí empezamos a profundizar un poco de cosas que de pronto no se han escuchado tanto del diablo. ¿Cuál es el propósito del diablo? ¿Por qué Dios permitió que existiera el diablo? ¿O será que se le salió de las manos el tema de Dios? ¿O Dios sabía que el diablo lo iba a traicionar y luego lo iba a utilizar con un propósito específico en su plan divino? Porque recordemos que Dios le entregó el mundo al diablo. Recordemos que en el libro de Job, en el primer capítulo, Dios habla con el diablo. Recordemos que en algunos de los evangelios dice, el Satanás te ha pedido para zarandearte. Hay una conversación entre Dios y el diablo, lo cual empieza a ser un poquito como enredado. ¿Cómo así? Si el diablo traicionó a Dios y ahora hablan y casi que se piden permiso, y Dios le da permiso para que ataque a este o zarandea a este otro. Son extraños, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poco en los versos que hablan acerca del diablo y de cuál es el propósito de la existencia del diablo. Vamos primero, bueno, arranquemos aquí en Job, cuando habla Dios con el diablo, y vamos a la palabra. Estoy viendo exactamente en qué parte es donde habla acerca del diablo. Aquí está. Y dijo Jehová a Satanás. Bueno, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, y a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente mira lo que le dice Dios. Jehová es Dios, ¿no? Jehová le dice a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le permitió a Satanás que atacara a Job. Y bueno, los que conocen el libro, Job era el hombre más próspero del planeta Tierra, el más millonario, saludable, justo, tenía los hijos que eran unas hijas hermosas y todo era próspero en él. Y Dios permitió que Satanás atacara al diablo. Y en nada perdió todas sus posesiones, se murieron sus hijos, le cayó una sarna, se enfermó físicamente, acabó con todo, pero no le quitó la vida. Pero bueno, ahí sigue la historia. Es una historia súper interesante, recomendado ese libro de Job. Es uno de los libros poéticos. Pero el punto es que lo que quiero que veamos es que Dios y el diablo hablan. Extraño, ¿no? Porque según nos han contado es que el diablo traicionó a Dios y el diablo es el enemigo de Dios, ¿no? Dios creó al diablo con un propósito. Y ahora vamos a ese propósito que está en el libro de Isaías. Miren cómo dice aquí: he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su trabajo. Y yo he creado al destruidor para destruir. Recordemos también, rápidamente vamos a ese verso que está en primera de Juan 5:19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios le entrega el mundo al maligno. Y el mundo es el fuego en donde los seres humanos caminamos y donde estamos. Y a través de ese fuego, dice aquí, saca la herramienta lista para su trabajo. Y dice: yo he creado al destruidor para destruir. ¿Qué es lo que va a destruir el diablo en nosotros? Nuestras debilidades, nuestra falta de conocimiento. Siempre y cuando vayamos con la palabra de Dios. Si vamos con la palabra de Dios, el diablo nos va a atacar a nuestras partes débiles, como un sparring. Nosotros tenemos problemas con la lujuria, pongamos un ejemplo. Nos va a atacar a ese punto y nos va a mostrar situaciones de lujuria y nos va a presentar a través de los ojos miles de tentaciones, hasta que nosotros entendamos. De pronto nosotros vamos a caer y nos vamos a enredar allí, vamos a sufrir, nos vamos a dar cuenta que ese no era el camino, hasta el punto que nosotros entendamos y besamos esa prueba. Entonces ya somos un poquito más cerquita de Dios, un poco más fuertes. Y así el diablo nos va a atacar a todas la ambición. Entonces somos personas que somos muy ambiciosas y aferradas a las cosas de la tierra. Pero el diablo nos va a tentar en esa situación. Y nosotros, con la palabra de Dios, por eso es importante conocerla, vamos librándonos de todo eso. Pero sí, el diablo, alguien dijo alguna vez, el diablo es quien hace el trabajo sucio. Se dice que Dios no es que, pues Dios es amor, ¿no? Hoy hablamos de eso y hablamos del infierno con los testigos de Jehová. Dios creó el infierno y Dios creó el cielo, están los dos. Y en el diablo se supone que está el diablo, ¿no? En el infierno se supone que está el diablo. Y él es el que va a castigar y el que va a torturar y el que va a hacer lo malo. Pero no Dios. Decían como alguien, creo que era Facundo Cabral, que en algún momento dice que el diablo fue creado para hacer el trabajo sucio de Dios. O sea, no es que Dios lo creó para eso. Esa es tu parte. Ese es el propósito de tu existencia, hacer el mal. Y lo hace muy bien. O sea, el diablo realmente quiere destruirte. El diablo vino a matar, a robar y a asesinar, a destruir.
Anda como el león rugiente mirando a quién devorar. Ese es su trabajo. Y nosotros, con ese fuego que vamos, por eso aquí miren como dice, he aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego. Digamos que el herrero es el diablo. Y que saca la herramienta lista para su trabajo. Porque a través de esas situaciones, de esas dificultades, de esas tribulaciones, es que nosotros nos perfeccionamos. Yo he creado el destruidor para destruir. El destruidor es el diablo, para eso fue creado. Y que destruye, si estamos con Dios, destruye nuestras debilidades. Y nosotros vencemos, salimos fuertes y heredamos todas las cosas. Si nosotros no estamos con Dios, si nosotros no tenemos la espada, si nosotros no nos sabemos defender, les aseguro que el diablo nos destruye. Si ustedes salen a la batalla espiritual en la que todos estamos sin espada, el diablo los destruye. No hay otra forma, o sea, es certero que los destruye. La única salida para salir y vencer al diablo es salir con la espada de Dios, salir con Dios. Por eso Jesucristo, miren cómo todo va enlazado. Por eso Jesucristo dice, no penséis que he venido a este mundo a traer paz, porque no he venido a traer paz sino espada. ¿Y la espada para qué es? Para pelear. ¿Contra quién? Contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad. La palabra dice, porque no tenemos pelea en Efesios 6:12, porque no tenemos pelea contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la batalla. Ahora, ¿cómo es la forma más rápida de identificar al diablo? Obviamente, el diablo no se aparece como de pronto lo muestran en Hollywood, con cachos y con un tenedor, no. El diablo se aparece de una forma sutil porque es espíritu, son pensamientos. Y los pensamientos llegan aquí, a nuestra mente, a nuestro corazón. Ahí son los ataques del diablo. Y puede atacarnos. Él tiene la potestad del aire. También se dice que él tiene la potestad del aire. Así como lo estamos viendo aquí, que no sabemos cómo podemos llegar, sino aquí no hay cables ni nada. Eso se llama éter. Los científicos ya descubrieron que hay un éter, como un sistema de canales que se mueve a través del aire. Y ahí viajan todas estas conexiones. Por ahí también viajan los pensamientos, los malos espíritus y los buenos espíritus también. Porque es una batalla espiritual. Están los malos espíritus, las huestes espirituales de maldad, que son los demonios que vienen a nuestra mente, que son esos pensamientos, esas energías, esos espíritus oscuros que entran en nosotros y nos pueden llevar a actuar en una dirección que nos haga daño. Por eso se habla de la liberación de espíritus, la liberación de malos pensamientos, pero son energías vivas, pensamientos. Esos son los malos espíritus. Y entran a la cabeza y nos llevan a actuar. Y entonces aquí aparece la importancia del pacto eterno, de llenar el campo de batalla que es nuestra mente y nuestro corazón con pensamientos de Dios, con espíritu de Dios. Entonces cuando vengan los ataques del diablo, nosotros nos podemos defender. ¿Cómo? Con la espada. Por eso a la palabra la llaman la espada de Dios. Vienen los malos pensamientos a atacarnos, a metérsenos por los oídos, a lastimarnos, y nosotros tomamos nuestra espada y nos defendemos. Tengo muchas historias que contar acerca de esto, pero contemos una que viví en una familia. Eso fue mi comienzo con el cristianismo. Esta familia, que era muy cercana, tenía una doctrina hindú. Y cuando yo les llevé a Jesucristo, en vez de, pues supuestamente, como dicen que todos somos de lo mismo, si fuéramos de lo mismo no se hubieran levantado contra mí. Apenas yo llegué y empecé a hablar de Cristo, o ellos supieron que yo había entregado mi vida al Señor Jesucristo, se levantaron contra mí. Y era una de estas cenas familiares, y yo entré y me senté, como siempre lo hacía, pero yo ya venía con Cristo, y ellos lo sintieron. O sea, los espíritus que había en ellos sabían que yo ya no venía solo, que venía el Espíritu de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba guardando pensamientos de Dios. Ya estaba llenando mi templo con el Espíritu de Dios. Y ellos lo sabían y ellos lo sintieron. Entonces yo llegué y me senté y empezaron a atacarme, a decirme cosas muy crueles, a decirme apodos, a recordar cosas del pasado donde yo había cometido errores. Y yo solo estaba en silencio. Y atacaban, y atacaban, y atacaban, y se burlaban entre todos. Y yo solo estaba en silencio.
Recuerdo que la situación era tan humillante que un primo que siempre hemos tenido un contacto muy especial, me miró y se puso a llorar, se le salieron las lágrimas de los ojos por ver lo que me estaban haciendo, ¿no? Los malos espíritus, no eran los familiares finalmente, eran los malos espíritus que me estaban atacando. En un momento dado empezó uno a presionar mucho y empezó a decir, ¿qué es que no hablan toda la noche o que se le comieron la lengua, se le dañó el opinadero? Y en ese momento yo solo tomé la espada de Dios y dije un verso de Dios. Lo dije, eso es sacar la espada, saqué mi espada así, pero ya estaba escrito acá y lo pronuncié muy tranquilamente. Dije, quien guarda sus palabras, guarda su alma, quien mucho abre los labios tendrá calamidad. Si lo viéramos con una película, es como si yo hubiera sacado una espada y con un solo movimiento le hubiese cortado la cabeza a todos los demonios que me estaban atacando. Ellos se quedaron en silencio y no volvieron a decirme una sola palabra en toda la noche. Se acabó el ataque. Así funciona la espada de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es de importante guardar la palabra de Dios? Si alguna vez ustedes llegan y le dicen, que me han dicho, usted se volvió loco gracias al Evangelio, y ahora toda la gente que lee la Biblia se vuelve loca. Hay otro verso. Yo les contesto así calmadamente, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. No tienen nada que decir. Esa es la batalla espiritual en la que estamos. Es una batalla, sí, con la palabra de Dios, contra las palabras del mundo, contra los ataques, pero esas palabras son espíritu. Por eso lo llaman el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y peleamos así como les estoy diciendo. ¿Por qué llaman esto la espada? Ya se están dando cuenta por qué. Porque con esas que nos defendemos, con esas que batallamos. Si me atacan acá, yo hago acá. Si de pronto hacen yo algún movimiento y los alejo. Esa es la batalla espiritual en la que estamos. Ahora, yo sé que esto les puede sonar a las personas que no están familiarizadas con la palabra de Dios, les puede sonar como una locura. Pero tengan en cuenta que estamos hablando de la Biblia, el libro de la verdad, el libro más vendido y traducido de la historia de la humanidad. Rápidamente vuelvo y cuento, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero ¿cómo fue escrito este libro? Fue escrito a través de 2000 años por más de 40 hombres distintos, personas que ni se conocieron, desde Moisés hasta Juan, personas que no eran de otras épocas. Y aquí hay una hilaridad perfecta, son 66 libros que se conectan perfectamente entre unos y otros por medio de sus conceptos, de sus preceptos, de sus testimonios. Aquí están las profecías de Jesús desde el comienzo hasta el fin. Aquí está escrito lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Esto no puede escribir un ser humano. Todo lo que le estoy diciendo es la demostración de que esto es la palabra de Dios. Todos estos conceptos que le estoy compartiendo son la verdad. El mundo les cuenta otra historia. El mundo les cuenta otra historia que solo se enfoca en este siglo. Si es por el lado del dinero, si son pues por medio de las falsas enseñanzas supuestamente espirituales, de falsas doctrinas. Solo hay un camino. Y tiene nombre de hombre. Él mismo dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solo hay una puerta hacia la gloria eterna. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entrase por mí será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Todo tiene una hilaridad. Pero bueno, volvamos a la prédica. Ya sabemos la prédica de quién era el diablo. Ya quedó claro quién es el diablo. Quedó claro que estamos en una batalla espiritual. Y por supuesto que tenemos que estar alerta contra él, porque tan pronto le demos la oportunidad, él nos va a destruir, él no juega. O sea, no es, sí, es una creación de Dios, sí, Dios ordena al diablo, sí. Pero el diablo está para destruir. Por eso dice, he creado al destruidor para destruir. Ese es el propósito del diablo. Como Jesucristo tuvo un propósito que era salvarnos y mostrarnos la puerta hacia la gloria eterna, el diablo tiene el propósito de destruir. Y en ese juego, nosotros vamos siendo
enseñados, vamos llegando a la unidad de fe y conocimiento de Dios. Dice el verso así. Hoy hablábamos con unas personas acerca de cuál es el propósito del ser humano. De todos los seres humanos, este es el propósito que tiene Dios para todos nosotros. Está en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Nosotros estamos aquí en el planeta Tierra para llegar a la unidad de fe y conocimiento de Jesucristo, a llegar a ser como Él en fe y conocimiento, unirnos a esa hermandad. Ese es nuestro propósito. Y por eso Dios creó ese juego del que estamos hablando, en donde existe el bien y el mal. Por eso Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal. No fue que se les salió de las manos a Dios. No, Dios tiene un plan perfecto desde el comienzo hasta el fin. Era necesario que comieran del árbol del bien y del mal para que lleguen a ser dioses con D pequeña, como Jesucristo. Ese es nuestro llamado, sí, a ser dioses con D pequeña, no con D mayúscula, porque nadie puede ser como Dios, porque Dios es espíritu, el todopoderoso, pero sí como Jesús, porque Jesús es un Dios con D pequeña, y Jesús es el Hijo. Y ahí nos vamos para otra predica, porque Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Dios mora en Jesús, pero es otra predica que hablaremos más adelante. Si tienen cuestionamientos, si tienen preguntas, si quieren que hablemos acerca de algún tema, por favor déjenmelo saber. Bueno, esa era la predica de hoy. Vamos a pasar a la parte final, que es muy importante. Digamos, aquí mi hermano Camilo ya la conoce, y muchas personas de las que están aquí, Linda Cris de pronto también ya la ha hecho. Personas que veo que han estado en otras ocasiones saben qué es la oración de fe. La oración de fe es el primer paso en el camino hacia la gloria eterna. ¿Qué es la oración de fe? Es que aquí en este momento, a través del éter, que es por donde viajan los espíritus, a través de este celular, hacemos una oración en donde ustedes dicen en voz alta unas palabras que yo les voy a decir que repitan. Eso está escrito en el libro de Romanos, capítulo 10, del 8 al 10. Y ustedes dicen esas palabras en voz alta, y eso es todo. Es el primer paso en el camino a la gloria eterna, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Antes, Dios golpea a través de su siervo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abran la puerta, amigos. Abran la puerta, amigas. El reino de los cielos está golpeando a su puerta. Cosas grandes y maravillosas van a empezar a pasar. Entonces vamos a hacer la oración, ¿vale? Cuando yo les diga repitan después de mí, repiten después de mí en voz alta y ya. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte. Te amo infinito con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Te doy gracias por todas las personas que llegaron hoy aquí. Bendícelos en el nombre del Señor Jesús. Y toca sus corazones para que en este importante paso que tú estableciste como el primer paso para la gloria eterna. Vamos a hacerlo. Repitan después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas, todas mis infidelidades. Y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Eso era todo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una gran promesa. Estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Bueno, estamos aquí para servirles. Si tienen algún tema para una prédica, si quieren que oremos por algo, por favor déjenmelo saber. Si quieren que hablemos acerca de cómo hacer un pacto eterno con Dios, podemos hacer una videollamada totalmente gratis. Como les digo, estoy aquí para servirles en amor y en verdad. Todo a través, por supuesto, de la Sagrada Escritura,
no nos apartamos de aquí. Los amo en Cristo, bendiciones infinitas y nos vemos pronto.